Voces de cambio, Voces de cambio. educación, Política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura. y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. En las Voces de Cambio. Muy bien, muy buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan. Estamos en un espacio más de Voces del Cambio para tocar temas de interés para el Estado y para toda su población. El día de hoy le damos la más cordial bienvenida al licenciado Juan Carlos Vega Solórzano. Él es procurador de protección del medio ambiente del Estado de Michoacán, de la PROAM. Así es. Un espacio, una institución del gobierno del Estado bien importante, ahora con todos estos temas ambientales y con todo lo que está pasando en el mundo. No, pues Marx, el agradecido soy yo. Muchas gracias por este espacio, a esta casa. ¿Qué, así en grandes términos, qué están haciendo? ¿Cuál es tu visión aquí ahorita en la Procuraduría, Juan Carlos? ¿Cómo? La PROAM, Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Michoacán, ¿qué es lo que hace? Marx, nosotros en la Procuraduría somos los responsables de hacer cumplir la legislación ambiental estatal. Uh-huh. ¿Esto qué implica? Bueno, pues ser garantes de que la normatividad, hay que destacar que, bueno, la normatividad federal, estatal, municipal, nosotros nos encargamos de la parte estatal. Nosotros somos un órgano desconcentrado de la Semarnat, antes SUMA, ¿te acuerdas que antes Así era la es, Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente? Uh-huh. Y bueno, nosotros como órgano desconcentrado con autonomía técnica y de gestión, ¿qué implica esto? Bueno, que nos coordinamos con Semarnat, ha habido una coordinación sumamente estrecha. ¿No trabajan con la Procuraduría, con la federal? Con Profepa, ¿Con Profepa? Trabajamos muy Uh-huh. de cerca. En los ámbitos de la competencia Profepa, Uh-huh. nosotros acompañamos, nosotros Dan respaldamos, nosotros inspeccionamos, vigilamos que se cuente con esa autorización, con esos permisos. Y en dado caso, recalco que haya omisión o infracción, no es la multa per se, porque al final la parte económica del resarcimiento con dinero, con una cuestión de resarcimiento económico que entra a las arcas de gobierno del Estado, pues al final la parte afectada pues no se toca. Uh-huh. Nosotros tenemos la intención de que sea un resarcimiento directamente aplicado a través de medidas compensatorias que impacten directamente al resarcimiento de la afectación ambiental, a través de reforestaciones, a través de instalación de plantas de tratamiento de aguas, a través de un beneficio para que la sociedad directamente, para que la población que está, en este caso, siendo modificada por el entorno ambiental de la instalación de este centro comercial, de este desarrollo habitacional, tenga un beneficio directo. Tengo entendido, Juan Carlos, que hay varios Uh-huh. programas que ustedes han implementado y están sacando. Así es. Para, pues justamente para Uh-huh. buscar hacer tener, yo le diría poner más incidencia Así en el es. tema ambiental. Acaban de sacar el programa de monitoreo a vehículos ostensiblemente contaminantes. ¿Tienen otros programas aparte de estos? Así es. Me gustaría comentarte los tres principales Uh-huh. programas. El programa permanente de inspección y vigilancia es aquel programa de competencia de la Procuraduría de Protección al Ambiente, en el cual estamos constantemente, semana tras semana, planeando en tres ejes la inspección y vigilancia en materia de competencia de legislación ambiental estatal. Estos tres ejes tienen que ver con una planeación que esta administración evidentemente hereda de otras, es decir, aquellos expedientes que vienen de otras administraciones que tenemos que continuar revisando, uh-huh. que tenemos que darle seguimiento en materia de inspección y vigilancia. Otro punto muy importante son las incidencias o contingencias, es decir, qué es lo que está haciendo la PROAM ante los incendios, ¿no? Uh-huh. Formamos parte del Comité de Restauración y Reforestación del Cerro de la Cruz de Jicalán, uh-huh. Y estamos aportando con personal, con motocicletas, con vehículos 4x4, camionetas, uh-huh. con la intención de aportar a una contingencia tan grave como esto en el reciente periodo de estiaje sumamente complicado para el Estado. Y número 3, las instrucciones que bajen a través del señor gobernador o del secretario de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático para atajar ciertas contingencias o ciertas instrucciones. Entonces, este programa de inspección y vigilancia se revisa
cada semana. Uh-huh. Cada semana estamos visitando distintas partes de la geografía michoacana con tal de que esta inspección y vigilancia se eslabone con el otro programa, que el otro programa también, parte importantísima toral de la Procuraduría, es el programa de contencioso ambiental. Esto es, pues ya es la parte jurídica, ¿no? La parte ya de procedimiento jurídico, uh-huh, que sustancia que deriva las diligencias de inspección y vigilancia, derivan en un procedimiento jurídico, uh-huh, y ese programa es justamente el que encabeza la subdirección de lo contencioso ambiental. Uh-huh. ¿Y el de monitoreo? Y el de monitoreo, el programa de monitoreo forma parte de la Dirección de Inspección y Vigilancia. Es un programa muy interesante que busca justamente ver dónde estamos parados, ¿no? En cuestión de emisión de gases de vehículos en nuestro estado. Uh-huh. Y es un programa que se caracteriza por 3 aspectos. Es moderno, es confiable y es transparente. Es moderno porque contamos con verificentros móviles. Nuestras patrullas son verificentros móviles, uh-huh, que se encargan con equipo de punta de los proveedores más reconocidos a nivel nacional de equipo. Es transparente porque se cuenta con cámaras, es directamente con inspectores. ¿Hay cámaras en la ciudad? En nuestras patrullas. Las patrullas. En las patrullas. Hay, ¿Cómo hay se identifican sus patrullas? ¿Dicen PROAM? Dicen PROAM y dice Programa de Monitoreo Vehículos Fácilmente Contaminantes. ¿Y andan aquí en Morelia, es correcto, en Zamora, o nada más empezaron en Morelia? Mira, el programa se ejecuta en las ciudades del estado donde hay verificentro, ¿no? Es decir, tenemos 7 verificentros en la ciudad de Morelia, 1 en Marabatío y 1 en Zitácuaro. Okay. Y es en esos 3 estados, en esos 3 municipios donde estamos llevando a cabo el operativo. ¿Y se les multa a los conductores que correcto. Traen un vehículo que está echando? Bueno, vas tú y ves el camión lleno de... Exactamente. La nube para eso contamos negra. Con el apoyo, Marx, de la Dirección de Tránsito Municipal, de Excelente. la Policía Municipal, uh-huh, quienes nos ayudan a detener a los vehículos. Está buscándose un trabajo coordinado con sí, todas las fíjate que son puntos se... aleatorios en la ciudad. No es un punto fijo, es decir, buscamos que sea aleatorio porque justamente la idea pues es medir, es monitorear en dónde estamos parados, ¿no? Entonces, yo te hablaba de 3 características: moderno, confiable, transparente. En el 2016 lo hemos aplicado durante 9 semanas continuas, uh-huh, en un total de 25 operativos que nos han arrojado un total de 241 vehículos detenidos. El 99% sale rechazado, solo el 1% sale aprobado. Yo te diría que estamos en el orden del 69% de particulares, el 27% de transporte público, porque luego nos dicen, no, pues es que no agarran transporte público. Pues sí los detenemos, sí los monitoreamos. Pero de ahí a que nos permitan hacer toda la diligencia, ¿qué es lo que pasa? El tránsito los detiene, pasan por acá, se identifican los inspectores peritos de la PROAM, uh-huh, y se procede a hacer la inspección, el monitoreo de gases mediante un equipo de punta, como te decía, una de las características del programa, mediante un opacímetro, un instrumento de medición de gases, lo que nos dice, bueno, que si el vehículo está o no conforme a la norma 041 Semarnat 2005, es la que en aspectos muy técnicos nos dice si el vehículo está contaminando o no. Así entonces, ¿Y aquí en Morelia cómo está, Juan Carlos? Porque a veces es muy evidente ver qué pasa si ves el medio de transporte. Sí. Que yo creo que es un tema ahí complejo, ¿no? Es muy complejo. Porque por las agrupaciones, o no sé cómo vaya a estar ahí, porque tú sí, ves algo, o sea, realmente es muy evidente, y es necesario este programa. Por supuesto. Pero entonces, ¿cómo le van a hacer para hacer la conciliación o buscar ahí los equilibrios? Así es. Es una cuestión que pasa por otros ámbitos de competencia que no son de la Procuraduría de Protección al Ambiente, son más políticos. Nosotros lo hemos manejado en ese sentido, pero no por eso dejamos de detener taxis, de detener autobuses, pero evidentemente es un problema que rebasa las competencias de la PROAM. Yo ponerme a hablar como procurador de una situación que ya invade otras esferas de competencia ya sería polemizar. Nosotros hemos estado... Y aparte es parte de las funciones que ustedes tienen que hacer, ¿no? Sí, o sea, nosotros podemos hablar de qué es lo que hace el programa de monitoreo de vehículos de contaminantes. En ese sentido, sí estamos deteniendo transporte público.
una vez que los detenemos y que estás aprobado, adelante, muchas gracias por su cooperación. Destacar también que pues es un acto de molestia, toda autoridad es un acto de molestia, pero en ese sentido estamos cumpliendo con un programa que entró en vigor el 1 de enero del 2016, que está legal, que está vigente. Y ese acto de molestia, pues bueno, al final el particular coopera, ¿no? Dice, ¿sabes qué? La verdad es que sí no he tenido oportunidad por una cuestión también de recurso económico de afinar mi vehículo. ¿Cuándo pasa eso? ¿Se retiene el vehículo? Se retiene la placa o la tarjeta de circulación como medida de seguridad. Tienen 25 días hábiles para llevar a afinar su vehículo, llevarlo a verificar a uno de los 7 verificentros en Morelia o Marabatío Zitácuaro, y tiene 25 días hábiles para acudir con nosotros a la Procuraduría a la devolución de la placa o de la tarjeta de circulación. Ya se procede a una sanción, ¿no? A una multa, que puede ir hasta los 100 salarios mínimos. En este caso ya no, hoy en día ya no es una medida legal el decir 100 salarios mínimos o 1000 salarios mínimos, ¿no? Sino la parte que tiene que ver con la homologación. Sin embargo, el particular coopera, dice, bueno, estoy de acuerdo que no he tenido oportunidad de afinar mi vehículo, sin embargo cuento con la disposición, y para eso es importante destacar que en la PROAM tenemos suscrito un convenio con Alep, con la intención de que el particular vaya a afinar su vehículo a Conalep, en este caso con los estudiantes de mecánica, claro, que no por decir eso quiere decir que hagan mal su trabajo, al contrario, hemos tenido buena retroalimentación. Están buscando tener soluciones, por supuesto. Aquellos que te digan, Entonces, ¿sabes qué? La no mano tengo de obra, lana claro, para arreglar el camión y así me la es. vivo echando humo por todos La lados. mano de obra está cubierta en base a este convenio, las refacciones sí las cubre el kit de afinación, pues que consta en los filtros, en las bujías, va por parte del... Pero mira, Marx, yo te diría que todo esto tiene que ver con... un tema de compromiso. Por supuesto, es decir, no podemos... Este es un tema de corresponsabilidad entre el ciudadano, porque bueno, manejar en vehículo trae consigo también responsabilidad, y una de esas responsabilidades es tener bien afinado el vehículo. No podemos esperar que el gobierno esté absolutamente a cargo de responsabilidad que nosotros también como conductores tenemos, y tener afinado el vehículo es parte de eso. Entonces, aquí el llamado es a que proteger al ambiente, pues también es responsabilidad de todos, ¿no? Es decir, tener bien afinado el vehículo, amén del resto de acciones muy concretas, sencillas, que podemos aplicar en nuestro día a día para proteger al ambiente. Y si estamos conduciendo, es menester y responsabilidad también tener bien verificado el vehículo, ¿no? Claro, y es una obligación, y cuando no se hace de manera, lamentablemente todavía, en esta cultura, lamentablemente, si no lo hacen de manera obligatoria o punitiva a través de alguna sanción, no lo hacemos. Así es. Y la verdad es que puede haber muchos y cantidad de cosas que decir para evitar hacer este tipo de cosas. Así es. Y quejas y decir, ¿sabes qué? Pues no me alcanza, no tengo dinero, apenas tengo. Pero si ya traes un vehículo, se necesita atender estos temas. Es correcto. Carlos, ¿no? ¿Cómo les ha funcionado brevemente? Porque ya se nos está acabando el tiempo. Uh-huh. Hay tantas cosas que platicar, Juan Carlos, todo lo que está haciendo la Procuraduría, este programa de monitoreo, el otro programa, después nos gustaría conocer más a fondo los otros dos programas. Así es. Hemos generado una percepción entre la sociedad de que estamos cumpliendo con la responsabilidad de proteger al ambiente. Con esto la sociedad pues se va a dar cuenta de que también como gobierno, como Procuraduría garante de la legislación ambiental estatal, pues estamos haciendo lo que nos corresponde para que la ciudadanía también tenga esa sensibilidad. Hoy por hoy la calidad del aire, lo hemos dicho en el estado de Michoacán, en Morelia, no es mala, es pero una calidad. Podemos estar por el valle, porque estamos muy a tiempo de tomar medidas. Pues Juan Carlos, ya se nos acabó el tiempo, tenemos muchas cosas que platicar, muy interesante todo lo que están haciendo. ¿Dónde los ubican ustedes para los que tengan dudas de los programas, que quieran ir a ver, que conocer? ¿En dónde están ubicados ustedes físicamente? ¿Dónde los pueden contactar? Claro que sí, Marx. Pues mira, parte importante, una herramienta fundamental con la que nosotros trabajamos es la denuncia ciudadana. Al 01800 00 PROAM. Recibimos su denuncia ciudadana, no obstante, no sea competencia de la PROAM. 01800 00 PROAM. Así es. No obstante, no sea competencia, la canalizamos ya sea a Profepa, al municipio,
y en base a eso podemos a través de la PROAM canalizar su denuncia. Es importante destacar que proteger al ambiente es una responsabilidad compartida, ¿no? Entonces, hacer un llamado a la ciudadanía, afinar su vehículo, ¿no? Afinar su vehículo, y a que tengan la certeza de que a través de la Procuraduría vamos a estar muy al pendiente de toda la cuestión ambiental, ¿no? Entonces, pues agradeciéndote el espacio, Marx, ya teníamos tiempo pues con ganas de platicar, yo te agradezco mucho, y pues un saludo a todo el auditorio, y pues vamos a estar vigilantes, garantes de la legislación ambiental estatal. Pues vamos a estar pendientes también, y conocer más también de lo que están trabajando, es muy importante que estemos informados. Claro que sí. Gracias, Juan Carlos. No, pues gracias a todos. Voces de cambio.